Hola, somos Eli Turo y Andrés. y estamos en el podcast Design Ops Talks, hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Ella es diseñadora de productos digitales, creadora de contenido, autora del libro Diseño desde Marte y recientemente Premio Nacional de Diseño 2024 en España en la modalidad Jóvenes Profesionales del Diseño. Es una apasionada por compartir conocimiento, tanto en su blog UI from Mars como en las aulas de Elisaba. Tiene un larguísimo recorrido en su carrera, siempre combinando tecnología con estrategia y creatividad en empresas muy grandes y relevantes como Holaluz o Twitter. Actualmente es Senior Product Designer en Automattic, empresa a la que seguramente conoces porque está detrás de WordPress.com, de Tumblr, de WooCommerce, Jetpack, entre otras muchas aplicaciones digitales. Vamos a hablar con ella sobre su trayectoria, cuáles son sus desafíos y cómo logra combinar su vida profesional con la pasión por compartir conocimientos. Hoy tenemos el honor de compartir y conversar con una de las voces más inspiradoras del mundo del diseño digital en español. Hoy en Design Ops Talks, Cris Busquets. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, aquí encantado de estar buscando. Sí, un poco solitaria, ¿no? Estas horas. Si te parece, empezamos así con unas preguntas rápidas. Es algo que no hemos hecho nunca, que estamos así testeando un poco contigo a ver qué tal funciona. Y yo te hago la pregunta y tú respondes lo primero que te venga a la cabeza. Vale. ¿Herramienta de diseño favorita? Pensé que ibas a decir otra. Si pudieras recomendar un solo recurso o libro, y no... Claro, sobre diseño, ¿qué recomendarías? que no sea el mío. Es que lo estaba pensando. Aquí está. Comprar lo que viene Navidad. Yo estoy aquí en el backstage, por si acaso. No, ahora... Otro que sea. Es que es la primera que hacemos esto. Lightbulb. Wow. Ahora tengo el modo automático. O sea, ni uno ni el otro. Sí, automático. El mayor error que un diseñador puede cometer. Wow. Creo que hay muchos, pero uno de ellos sería no hablar con eso. ¿Qué es lo que más te emociona del futuro del diseño? Está tan rápida, ¿no es? Esta pregunta rápida, ¿eh? La he dejado para el final por eso, para ya entrar en materia. Para mí pregunta rápida era pizza o pasta. Ya te dije antes que eran de diseño, así... Ya. Pues es que me vienen muchas cosas a la cabeza, porque a la vez estoy pensando Machine Learning, inteligencia artificial, tratar de diseñar productos que sean más humanos, más pensando en el sistema, o sea, en que sean sostenibles. Hay como un montón de cosas hacia las que podemos ir y no se escoge. Pero, a ver, para decirte una, te diría la parte de tener como una perspectiva más sostenible en el diseño de interfaces, porque son interfaces, no pensamos que también tienen su impacto en el mundo físico. Servidores, Sí. Yo, de hecho, dejé de hacer capturas y mandarlas a saco y luego ya decía, bueno, mando links. Dije, esto capaz a lo mejor tiene menos carga en los servidores. Es como esas pequeñas cosas, pero no sé si... Claro, y todo el tema de peticiones al servidor, todas esas cosas al final consumen recursos. No sé, es algo que un día me entró por darle una vuelta, porque había una calculadora en la página web que te calcula el CO2 que consume tu página web. En función de dónde está alojada, dónde está el servidor. ¿Cómo se llama? Pues creo que si buscas CO2 calculator, Se salen. sí. Sí, yo recuerdo que había una que plantabas un árbol, cada vez que usabas, pero no sé si era real. No lo sé, pero esto no lo he buscado. Bueno, anyway, que me empecé a enredar allí y, pues, en resumen, sostenibilidad. Ya, esta no era rápida, esta era la pregunta franca. Ahora sí, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional? ¿O que destacarías? Entrar en Twitter. Pero por el cambio que significó, porque venía de trabajar siempre en empresas relativamente pequeñas, empresas en las que había
o trabajaba en catalán o en español. Eso te facilita, pero eso día a día. El tener que prepararme para entrar a trabajar. Bueno, para entrar a trabajar o para hacer todo el proceso de hiring de Twitter, que claro, era Twitter, empresa americana, todo en inglés. Fue un reto bastante espectacular. O sea, De hecho, lo hablas en un artículo. sí, porque al principio tenía que ensayar 3.000 millones de veces lo que iba a decir en las entrevistas, cómo presentar el case study. Claro, es que es complicado. Es como que, bueno, a nosotros nos pasó con el equipo global, te sientes un poco como junior, no sé, el impostor syndrome. Sí. Bueno, yendo a Twitter ya es otro nivel, pero me refiero, yo al menos en mi experiencia fue como tener que preparártelo todo, como... Yo creo que me sentía como de pueblo, ¿sabes? Como si fuera ahí a hablar a... Supongo que porque tenía como en una nube Twitter, me gustaba mucho como producto, era muy guay. Y claro, me veía a mí y todo el tema del síndrome del impostor tampoco ayuda, entonces una cosa con la otra es un reto que pues todo lo suyo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevarías de esa experiencia? Confiar en mí misma. Porque muchas veces, solo porque nos comparamos con el resto, porque pensamos que están por encima de nosotras, la mayoría de las veces no es verdad. O sea, que estén trabajando en Estados Unidos o estén trabajando donde sea no implica absolutamente nada. No implica que sean mejores, es otro país, está. Es el no ir con eso, la boina de soy de pueblo. Súper. No. Se cuesta hacer el... Aprender un poco a confiar en uno mismo. Sí, especialmente en el diseño, que somos buenos. Sí, creo que... ¿Puedo meter una pregunta desde el extra radio? Pero se me ve. Tú dirías, porque tú trabajas ahora y tienes experiencia desde Twitter en adelante en trabajar con gente de otros, no simplemente de otros países, sino esto que estás diciendo, ¿no? Como de otros niveles realmente. ¿Esperas que o Automattic o Twitter tengan un proceso de recruitment como para tener Chris Busquets en sus filas? O sea, ¿sabes? La pregunta es, ¿realmente tú crees que aquí en la península tenemos ese nivelaco en promedio? Tú trabajando ahora, o sea, estás en primera fila, sabes si sí o si no. ¿O realmente estas grandes compañías tienen que seguir contratando en Estados Unidos, que es muchísimo más caro que aquí? Yo creo que sí existe el talento, pienso que no lo sabemos vender y que no somos conscientes del talento que tenemos. Porque la formación, al final, la base de la formación en diseño es la misma. O sea, lo que cambia es la cultura o la forma de trabajar. Pero lo que son las bases, y además todos utilizamos el mismo tipo de producto, con lo cual las referencias que tenemos también son las mismas. Ahora que vuelves a las aulas y hablas de las bases, ¿no? De cultura, diseño y en cuanto a la formación, ¿qué encuentras a faltar en tu experiencia en formación en cuanto a diseño? Sí, creo que habría que hacer mucho más hincapié en las bases, porque al final la disciplina evoluciona mucho. Es tecnología, la tecnología se mueve muy rápido. Pero las bases son las mismas. Incluso si vienes de diseño gráfico, que yo vengo de diseño gráfico, todo lo que son retículas, tipografía, colores, espaciados, lo que cambia es un poco el medio, no es lo mismo una revista que una página de publicación, eso es evidente. Pero la base es la misma, entonces si esa parte es historia, es más fácil que después te puedas como ir adaptando a lo que va pasando en el sector, que es inteligencia artificial, machine learning. Igual hay, en el caso de inteligencia artificial que tanto hay, ¿no? Bueno, yo soy tecno-optimista, ¿no? Que pienso que, bueno, es como que hemos pasado por diferentes momentos en la evolución humana, ¿no? Que nos hemos tenido que adaptar. Y bueno, es que nos va a quitar el trabajo. No. Lo que pasa es que hay que saber usarlo, ¿no? Las herramientas que usamos hoy en día para diseñar no son las que usábamos hace 15 años atrás o 20 y irán cambiando. Creo que hay mucho hype con esto o mucho miedo, pero a su vez
creo que nos hace falta un clic más de decir, vale, aprender a cómo pedir las cosas, ¿no? Es decir, no es que te vayan las bases del diseño, además de cómo sabes lo que quieres pedir. Es como cuando vas a hacer una investigación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres investigar y por qué razón quieres investigar esto? ¿Qué datos quieres y por qué quieres esos datos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Pues lo mismo con la IA, ¿no? Es verlo como complemento, seguramente. Tú has dicho que eres tecno-optimista y soy tecno-escéptica. Precisamente por el hype. O sea, hay muchas tecnologías que aparecen y desaparecen. La inteligencia artificial no sé dónde va a llegar, ¿vale? Lo sabe en realidad. Pero el hecho de que haya tanto hype hace que me lo mire como un poco con la distancia, intentando como no entrar en el hype para volverlo obsesa de la inteligencia artificial, pero tampoco ignorarla. Es como con prudencia, para aprender. Bueno, yo digo tecno-optimista porque hay mucho hype en el, lleva IA, este producto lleva IA, daremos por hecho que ya la llevará, ¿no? Las features que contengan nuestros productos ya la llevarán y los harán poder trabajar más rápido, o luego está el otro punto, que es decir, mientras la tecnología evolucione, habrá una oportunidad nueva para nosotros también para poder evolucionar en cuanto a nuestros roles. Entonces, por eso va un poquito por ahí. Sí. Estabas diciendo lo de todos los productos tienen inteligencia artificial. Te los venden. Y me ha salido como la alarma, porque también muchas veces como, ¿y a esto pongo inteligencia artificial? Sí. Igual no le hace. Por eso de escepticismo. Sí, no, totalmente. Hay que ver si realmente, bueno, es como porque lo tenga, no sé, cuando haces un análisis de mercado, si lo tiene Amazon, vale, pero no lo necesitas. ¿Y eres Amazon? Es que claro. Sí, totalmente. Sí. Igual no crees eso que dices que no... Técnico-escéptica era, ¿no? Porque así mola más. Tecno-escéptica, ¿no? Me mola porque no lo había escuchado nunca. Y quizás es que no leo suficiente. Yo creo que esto no es igual que... Creo que yo era tecno-escéptico, es muy difícil de decir, Sí. sin las S y las Cs. Yo creo que era tecno-escéptico en NFT, en la época NFT, ¿sabes? Meta. Sí, este tipo de cosas, o con las Quest, o el metaverso. Cálmate. Eso sí, porque el resultado es como, vale, no lo termino de ver, ¿sabes? Pero esto es tan diferente. Esto es como lanzan, bueno, todos nos enteramos que existe esto realmente con ChatGPT, y de repente los resultados son muy bestiales. O sea, mucho más de lo que uno creía el primer día que te sientas con ChatGPT. Esto es lo que a mí me hace ser menos tecnoescéptico. Porque es como, oye, esto es de verdad. Y cada vez que dicen que vas a poder conversar con un móvil, realmente puedes conversar con un móvil actualmente. Y es como, joder, se está... Sí, pero cuando alguien me dice eso, lo que pienso es, ¿y para qué quiero conversar con el teléfono? Es decir, ¿qué me está resolviendo que tenga que poner en medio inteligencia artificial, que además a nivel sostenible Es lo peor. es lo peor, porque consume un montón de agua y un montón de recursos de hacer una sola cosa. Entonces, si te paras a pensar en la cantidad de productos que ahora tienen inteligencia artificial, porque yo que sé qué, porque Amazon la tiene o porque alguien ha decidido que la tiene, a mí eso que, o sea, el hecho de que la inteligencia artificial cada vez sea mejor, o sea, sobra. Los resultados que hay ahora son espectaculares. O sea, ¿me entiendes? Sí. No sé qué nos va a permitir hacer que no estuviéramos haciendo. ¿No crees que diseñaremos mejor? ¿Qué es mejor? Es una muy buena pregunta. Esto nos puede dar para una charla entera. Voy a pivotar de que a mí me encanta esto de hacer de Boston, California. Y además va relacionado con una de las preguntas supuestamente rápidas, esas que te he hecho al inicio, que te decía cuál es el mayor error que puede cometer un diseñador y no está cerca de desarrollo. Y yo, eso me ha encantado. ¿Cómo afrontas tú el romper esos silos, si es que los tienes, de diseño y desarrollo en tu día a día, en el desarrollo de productos? No los tengo en mi contexto con el equipo en el que estoy trabajando ahora, porque ya de entrada empecé a trabajar mano a mano con ellos, con el team lead de desarrollo. Entonces somos casi un tándem
y es por mi parte ir diseñando y involucrando desarrollo a medida que voy haciendo interacciones. O si tengo alguna duda de si algo se puede o no se puede implementar, hacerles ping o en Slack, o en Figma, o en los blogs internos que tenemos en Automatic, conversar, ver cómo se puede resolver. Y lo que consigues de esta manera es que desarrollo entienda hacia dónde va el diseño y por qué el diseño es así. Y desde mi lado entiendo más la parte técnica. Porque muchas veces piensas que es fácil, tipo, bueno, esto duplican esta pantalla de aquí, cambian cosas y ya está. Pero luego te das cuenta de que hay muchas limitaciones también, la parte técnica. Cuando te das cuenta, o sea, al final es estar cerca. Sí los hay en todas partes, pero si no hay voluntad, van a seguir estando ahí. Sí, a veces es como que los guardianes del muro es mi diseño, ¿no? Y no entro y no comparto y nosotros tenemos la suerte de que Andrés, nuestro ingeniero del sistema de diseño, que de hecho vino a tu charla y ve tu blog, no ha podido estar porque tenía un evento y dices, ostras, un perfil de desarrollo que se interese tanto por el diseño es porque se interesa por la calidad de lo que está entregando, ¿no? Y a su vez nosotros, desde el lado de diseño, que nos interesemos también en cómo es su proceso, somos Mínimamente. para entendernos un poco de dónde va esa convergencia, ¿no? Sí, porque lo que les digo muchas veces a los alumnos cuando les explico la parte del blog, es que sin desarrollo el diseño se queda en Figma. O sea, tú puedes tener un diseño mejor, precioso, que tenga todos los use cases, todo lo que tú quieras, pero si no eres capaz de comunicarlo a desarrollo, eso o no va a existir o va a acabar existiendo en una forma que no era la que tú tenías en Figma. Entonces ya puedes ser guardián de tu diseño, que vale muy bien, toma. Tienes un diseño maravilloso, en fin. Sí, es que me interesaba especialmente porque estuve los últimos años trabajando en uno de los proyectos de DesignOps, en Kind of Process. Sí. Y, ostras, haciendo listening tools con desarrollo, con diseño, cómo tenían, o sea, el delivery de eso era el Firestarter para ver cómo trabajaban o los toolkits que podíamos dar. Pero cuando escuchabas a desarrollo qué es lo que opinaba de diseño y viceversa, Sí, es que era como... hay una de ideas preconcebidas. El tema es que si el desarrollo no tiene sensibilidad hacia la parte de diseño, entonces lo que pasa es que la implementación no es buena y los perfiles de diseño reciben muchas notificaciones de GitHub, de comentarios, de cosas que luego tienen que revisar. Entonces, si tú haces el handoff o estás haciendo el handoff del proyecto pero tienes ping de otro, el cambio de foco para el diseño no es bueno y desarrollo tiene que invertir más tiempo porque no está bien implementado. Apenas educar. Y comunicar. Y comunicar, sí. Es que si no, si nos quedamos en plan, uy, desarrollos son raros. Y desde desarrollo es en plan, uy, estos que pintan cosas, no. Me está molestando por unos píxeles. Es como más. si... Esto se ve igual, casi. Es casi como diseño. Pero no. Ya, no. También es explicarlo, no es ir a alguien de desarrollo y decirle, muéveme esto un píxel. Dile por qué. No, y entender también las limitaciones que tiene a la hora de hacer el QA, ¿no? Porque es como la última fase y has encontrado una serie de issues y dices, ostras, ¿cómo de grave es esto para salir a...? Sí, esa es otra. El ser capaz de decir, vale, el ideal es este, estamos aquí, ¿cómo encontramos un punto en el que podamos hacer una release y después nos comprometamos a... Nosotros tenemos un concepto que es UX-led, ¿no? Sí. Que al final es más conocido como se conoce más el tech-led, no sí, tanto el UX-led. No tanto, sí. Y esto vino pues porque los productos de la compañía tienen una herencia de que son muy antiguos, y entonces la montaña se hacía muy grande, entonces hubo un compromiso que gracias a Víctor y a los heads consiguieron empujarlo. Pero con esto, ¿qué hacíamos? Cuando llegas al punto en el que el QA has llegado al consenso con tu equipo, con tu PM, con tu dev, vale, esto lo dejamos como deuda para que se pague, es como cuando pagas deuda con el banco, sí, ¿no? Sí. Vale, pero tienes que tener el compromiso de que la vas a pagar, porque si no vas a tener un problema después, ¿no? Sí. Entonces, vale, lo dejamos como un ticket de deuda para el siguiente sprint, ¿no? Vale.
pero dependiendo de la criticidad, ¿no? Sí. Ese consenso que dices tú, El punto intermedio. ahí lo añades como un ticket de deuda. ¿Es deuda de técnica o es deuda de diseño? Porque también puede ser que a nosotros nos haya pasado algo por alto Sí, o que quieras mejorar algo y te has dado cuenta cuando ya estabas en una fase un poco tardía, ¿no? que también pasa. Y lo añadimos ahí, entonces como, bueno, pero hay ese compromiso por parte de... Pero claro, es un compromiso y es una conversación. No es un diseño está aquí y desarrollo aquí. Lo que decías antes del pensamiento de Boston y California, Sí, puede ser. sí, no. Y también hay que diferenciar qué es deuda y qué no es deuda, ¿no? En el momento de, vale, esto es porque realmente hemos visto que ahora el mercado ha sacado una nueva feature y tú también lo quieres porque si no te vas a quedar detrás de la cola de tus competidores. Pero un ejemplo que ponías tú mucho, Turo, era el de geolocalización. Nosotros hemos tardado mucho en una de las marcas de la compañía en poder sacar esa feature porque se despriorizaba por deuda técnica, por lo que fuera. Sí, sí. Y claro, era algo que no era deuda de diseño, pero estaba impactando en la calidad del producto. Sí, sí. Entonces era cómo lidiar con eso Es complejo. ¿Vosotros os encontráis con algún proceso similar? Automatic tiene 20 años. Te puedes imaginar. Monolitos y cosas. Bueno, y al final llega un momento que vas teniendo interfaces nuevas y viejas, muy viejas, que conviven entre sí. Entonces, lo que estamos intentando resolver ahora precisamente es hacer un esfuerzo de unificación para dejar de lado estas interfaces antiguas con código que no es muy óptimo desde el punto de vista del desarrollo y tratar de unificar todo esto. Entonces sí, pasa y es cuando tienes que empezar a negociar quizá despriorizas algo que había que hacer para arreglar eso, porque si no es que lo vas arrastrando para siempre y al final es lo que decías, es un impacto a la experiencia que tienen los usuarios. Sí, porque tienes un producto que empiezas con un onboarding que es precioso y luego aterrizas en una pantalla de configuración de algo que quieres hacer y dices, uy, me dio como 15 años para atrás. ¿Pero lo notas tú o lo notan tú? Se nota. O sea, no estoy hablando de border radios de 4 a 2. Yo lo digo porque a mí... Son casi lenguajes diferentes. Vale, a nosotros nos pasó en un test con usuarios en otra empresa en la que estaba y la pantalla de login era monolito total, Sí. o sea, look and feel branding del antiguo Sí. versus no sé si eran las parrillas o qué pantallas eran las que estábamos Sí. testeando y todos los diseñadores mirando ahí en el Observer a ver si notaban el cambio, Sí. cero. Y se notaba muchísimo el cambio de pasar de un... Por eso que a veces nosotros tenemos la sensibilidad con algunas cosas que... Si una parte es el login, la otra es el producto y el producto es consistente, puedo entender que bueno, te olvides. Pero cuando estás en el producto, digamos en el admin, y los elementos del menú son diferentes, o sea, no el menú, lo que Vale. ves cuando haces clic en una sección, En mi sistema de diseño. yo he dicho sí porque ha costado coordinarnos. Porque Multimarca, entiendo. estamos O sea, ahí. que- O sea, primero es hacer el de Core, que es el de la parte open source de WordPress, que se lanzó hace 3 semanas, creo. Ahora está en Figma Community, se puede utilizar. Ah. Hemos conseguido hacer match entre lo que había en desarrollo y Figma, de sus componentes, variables, etc. ¿Cómo se llama? WordPress. Tal cual. WordPress No, Design lo digo System. porque normalmente el sistema de diseño suele ponerse un nombre. Este es el de WordPress Design System. Entonces, Ok. lo que tenemos que hacer ahora es precisamente lo de la parte multimarca que decías, de construir esa parte. El tema es, existen, lo que pasa es que acaban siendo como sistemas de diseño muy fragmentados y ahora acaba siendo imposible de gestionar. Entonces, la idea es tomar Core como base y luego añadir nuestras Bueno, cuando os pongáis unas preguntas, nosotros tenemos un poco de experiencia. Te tomo la palabra, ¿no? Sí. No, sí, hemos hecho 2 sistemas de diseño multimarca. Uno multimarca, multiplataforma, y el que es de aquí de España es Sí. web, que tú no te puede Lo raro será- el recorrido. Lo raro será contar un día por qué hemos hecho 2 o 3 ahora en la nueva etapa
Bueno, Sí, se supone que si lo haces... Una retrospectiva de... Claro, pero si lo haces una vez, se supone que ya no lo tienes que volver a hacer. Pero tenemos una muy buena historia para contar porque han sido exitosos el primero, el segundo y lo será el tercero. Vale. Sí. Siempre hay historias que explican por qué algo es como es. Pero eso no quita que haya estado bien hecho. Muy bien. Súper. Leído totalmente con el sistema de diseño. Porque bueno, desarrollo, sistema de diseño. ¿no? Vamos a barrer para casa. El handoff nos pasó que hicimos un workshop y muchas de las personas que venían venían con el pensamiento de que íbamos a ponerlo en foco al sistema de diseño, porque nosotros nos conocemos mucho por el sistema de diseño, pero era como queríamos enfocarlo más a la relación de diseñadores, developers con el delivery de producto. Vale. Pero sí que, claro, enlazándolo a eso pensaba, ¿y cómo es el proceso de handoff de elementos de su sistema con Automatic o WordPress, ¿no? Estaba ahí. Para que funcione bien tienen que coordinarse tantas cosas. O sea, tienes que tener un sistema de diseño que funcione bien, que tenga todos los componentes, que el diseño lo utilice, que sea una copia exacta de lo que haya en desarrollo, que desarrollo utilice su librería en Storybook, por ejemplo, que nadie sobreescriba, ni en Figma ni en código. O sea, es un tema. Sí. Es un tema. Es un temazo. Sí, pero cuando empieza a funcionar dices, este es el camino, pero requiere... Sí, porque si te quedas con el UIG... en Figma es pues muy bien. Luego diseño hará el delivery de sus pantallas, llegará al QA o llegará a verlo en producción, si es que no han hecho QA, y dirán, ostras, no se parece nada a lo que habíamos diseñado. O desarrollo no entenderá por qué diseño hace cosas que no son las que tienen en los inventos. ¿Por qué inventas, no? O... Como no invento, actualizo. Lo que está desactualizado es código. Claro. O ambos, ¿sabes? Sí, también. Depende. Cuando son ambos es como, vale, es como, frena. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, justo nosotros teníamos ahí un plan de soporte para una de las marcas también porque tienen un plan bastante grande con esto. Sí. Y era como, vale, necesitáis emplear un tanto por ciento para la deuda que tenéis con operaciones. Sí. Ya no deuda de diseño, sino más a la enfocada de eso. Y bueno, ahí está la cosa, currando en ello. Volviendo al tema de la educación, vale, que ahora vuelves a las aulas, ¿con crees? Ya te he preguntado si echas algo en falta. Hemos hablado de IA, pero ¿crees que la IA la deberían integrar en el proceso de educación? Si quieres explicar con esto, por lo que has dicho. ¿Pero en qué sentido? ¿En la planificación de la asignatura o en los estudiantes que lo utilizan? En los estudiantes, a mí, yo me encuentro, yo soy profe en algunas escuelas también, y me encuentro, creo que se han metido ahí, ¿no? Y digo, ¿cómo? Y al contrario, también lo que hago yo es, vale, utilizaría, vale, vamos a hacer un ejercicio y os doy como unas herramientas para que aprendáis a pedirle las cosas a la IA y a coger y a revisar lo que os da, porque no tienen la fuente de la verdad absoluta. Y entonces, como ese ping-pong. A veces es como... Es el ping-pong de nuestros datos, ¿no? Es que depende del tipo de trabajos que se les pida a los alumnos, porque en mi caso, como es la asignatura de diseño de interfaces, les pido benchmark, les pido que argumenten sus propias decisiones, les pido que analicen la competencia. Eso de hacerlo con IA es difícil. Luego está el tema de que conozco casos que no he vivido yo, pero de estudiantes que entregan trabajos al 100% con inteligencia artificial. Y a veces pienso, bueno, antes estaba Wikipedia. Antes las enciclopedias, o sea que en realidad de alguna manera todos son... Oye, antes de Wikipedia, el Rincón del Vago, yo recuerdo antes. Es que, claro, la aparición de internet fue, la gente no va a saber estudiar, no va a saber, y luego fue como, bueno. Para mí es más importante lo que decías de instaurar como cierto sentido de crítica, de vale, tú le pides algo a esa cosa llamada inteligencia artificial, pero léetelo y contrasta. No, a mí me pasa en una de las fases del proyecto que les pido, el guión de la entrevista,
Claro, tú les das los tips de cómo tienen que empezar las preguntas, el Sí. orden lógico que debería tener, y ves que eso es un chorro de IA que dices, vale, ¿y qué te han contestado aquí? Y no, se ve perfectamente Sí. que no. Y en los textos también se ve cuando son trabajos más de escribir sobre temas determinados. O cuando utilizan medias, que las medias son complejas, ¿no? Es decir, hay aplicaciones ahora que te cogen una media de research, ¿no? Dice, pues la user persona media para ti sería esta, ¿no? Y es como, pero esto no es tu, ni siquiera se asemeja a una protopersona, ¿no? Es complejo. Entonces, por eso, ¿cómo lo integras tú esto? ¿Directamente no lo tocas? No lo toco en la asignatura, pero tampoco prohíbo utilizar. Lo que pasa es que al final son alumnos de máster en mi caso, entonces les presupongo cierta responsabilidad y si están ahí es porque quieren aprender. ¿Cuántos alumnos en media? 24. Ostras, son bastantes. Elisaba. Sí. No me suena. Sí. Yo lo miré cuando estaba estudiando la diplomatura, pero no estaba al alcance de mi bolsillo. Del mío tampoco. Bueno, es uno de los motivos por los que da la que vida. democratizaste el diseño, ¿no? Con UI from Mars. Sí, nos vamos a tu blog. A Marte. 6 años, ¿no? 6 años y en febrero va a ser 7. ¿Febrero? 7. No sé cómo, de repente son 7 años escribiendo sin parar casi. Sí, el motivo era un poco esto. El que yo empezaba a entrar como más en profundidad en el tema de interfaces y acababa consultando mucho contenido en inglés. Y que se encontraba contenido en español. Que digo, bueno, me gusta escribir, siempre he tenido blogs. Y llega un momento que digo, ¿y sí? Lo que escribo para mí lo publico. Y así empezó. Un poco. La idea es democratizar, o sea, una parte es el idioma, que la gente que habla español puede consumir contenido en su idioma y aprender en su idioma en un contexto que les funcione. Porque el contenido en inglés muchas veces está pensado en empresas americanas con presupuestos enormes y otras maneras de entender el diseño que no son las mismas que hay aquí, en su mismo contexto. Y la otra es que personas que no estén cerca de Madrid, Valencia o las capitales de cualquier país, que puedan aprender. Pero si no parece que te tengas que mover a una capital a pagar mucho dinero por una formación, etc. No digo que la formación no valga, pero hay gente que tenéis muy lejos. Yo de que te sigo desde los principios, estos casi 7 años, y recuerdo que es que no habían referencias en castellano. Era como, ostras, no me creo que no haya gente con talento. Porque al final... El talento otra vez. No me creo que haya gente con talento que pueda dar visibilidad, ¿no? Aquí. Y creo que abriste camino, en serio, aparte de poder acceder a un contenido de calidad, Sí. abriste camino a que otras personas se animaran, ¿no? A decir, ostras, ¿por qué no probar y compartir las cosas que a mí me gustaría que me hubiesen enseñado, ¿no? Claro, porque aprendemos mucho, tanto cuando estamos estudiando como en el día a día. Yo trabajando aprendo. Todo esto no se explica, porque la gente no come. Pero también se tiene que dar como circunstancias concretas, tipo, puedes tener talento, pero tienes que saber comunicarlo. Eso tampoco es fácil. O sea, explicar las ideas de una forma que se entiendan. Y luego el tener la disciplina de continuar. Porque es muy fácil empezar un blog o empezar una newsletter, decir, voy a escribir cada día o cada semana. Y aguantas 2 meses y después empiezas como a espaciar y luego desaparece. Pero y además el contenido, quieres crear contenido que la gente siga y luego quizá no te sientes fiel a ti. ¿Qué pasa por aquí? Y es como, bueno, ya está, hago lo que a mí me gusta, ¿no? Sí, se ha dado como muchas vueltas con esto. Primero escribía lo que yo quería. Después es cuando empecé en ese bucle extraño de que si el SEO, que si cómo tienes que hacer un blog, la estructura que tienen que tener los posts,
investigación de palabras clave, Google Analytics, Google Search Console, era como... Y empecé a escribir lo que se supone que tenía que escribir en base a las palabras clave, un montón de cosas, pero no disfrutaba escribiendo. Era como que me sentía obligada a escribir sobre un tema y yo quizá quería escribir sobre otro. Entonces en ese momento me quemé mucho con UI Format de 2 años o algo así. Pensé, mira, yo ya. Pues dije, bueno, vamos como frenar, parar y decir, mira, quiero escribir sobre esto, voy a escribir sobre esto. Y ya está. Bueno, hablando de escribir, supongo que luego esto, aquí no, aquí, no sé si se ve. Bueno, yo tengo aquí marcadito por categorías, tengo mis talks. Supongo que esto fue como el siguiente paso del nivel, ¿no? Con el blog y en qué momento pasó al libro. La historia del libro es Que te lo habrán preguntado mil veces. bastante ¿eh? curiosa porque un día decidí tuitear, quiero escribir un libro. Como si hubiera escrito, tengo hambre, ¿sabes? O sea, qué sé, quiero escribir un libro. O sea, Bueno, había- tú pones muchos tweets Sí, pero era 2020, en casa, encerrada. en medio de pandemia. Pero es que simplemente tuiteé eso, no era una opinión de nada, simplemente un pensamiento que se me cruzó. Y dije, "Voy a escribir". Y al rato me contestan de una editorial y me ponen, ¿hablamos? Y yo, ¿cómo? Qué guay, pues eso. Sí, entonces Jardín de Monos, que es la editorial con la que he publicado el libro, Y está súper bien Sí. maquetado. Se nota que la está... edición, Y el gramaje bueno, yo que vengo del offline, y es El material de la portada. de todo. costó que mucho está hecho encontrar ese con papel, mucho gusto. porque no había stock, era como, el libro tiene que ser rojo, diseños de Marte, no puede ser de otro color. Y nada, a raíz de ese tweet empezamos a hablar, me pareció buena idea y pensé, bueno, escribir un libro va a ser fácil porque llevaba ya como 4 años escribiendo en UI Format, digo, bueno, junto todo y ya está. Mentira. 3 años tardé en escribir este bicho de aquí. Porque cuando empiezas a tirar del hilo te das cuenta de que necesitas un hilo. Necesitas que el libro tenga sentido, que tenga una estructura, que tenga un montón de cosas, que los artículos por separado, aunque los pongas juntos, no lo siguen. Y pues no sé. Es que yo no sé qué momento pudiste pensar que escribir un libro era fácil. Porque lleva mucho tiempo, escribo mucho. O Entonces, sea, era como yo escribo, pues claro, hay libros, artículos de... Los de yo más no son muy largos, pero claro, por ese entonces ya llevaba como 100 y pico artículos. Pues, son muchas palabras. Entonces, no sé, mi cabeza era más fácil. cabe Entonces, decir que de una. que no has escrito el libro, o al menos es la sensación que a mí me da, con el target para, al menos es el feeling, tanto para diseñadores de todos los, que yo la etiqueta de senior no me Ya. acaba mucho, Es otro melón pero puede implicar a otros perfiles que estén en Sí. el mundo del desarrollo de productos, porque coge todas las etapas. De hecho, todos los proyectos que ves aquí son como diferentes etapas. Sí. Y digo que no está hecho como decir, voy a hacer un libro para juniors. No. No. A mí me ha servido también incluso para repasar conceptos. Claro, Está muy bien es eso, este porque punto. son cosas que aprendes en un momento de tu carrera, luego empiezas a trabajar. No es que se te olvide, pero bueno. No, y otro, además, yo que te vengo leyendo en el blog, sí que es muy tú. O sea, se nota que es muy tú. Solamente tengo una dudita que de hecho le decía a Arturo, me digo, no sé si preguntarse. Dudita. No va a ser no, dudita, igual como la pregunta rápida. nombras accesibilidad solamente en un punto. Quizás que no querías abrir el melón. Ahí. Lo digo porque, claro, nos viene el año que viene y es algo que tenemos ahí todos los días. Al menos. Llega un momento que tienes una versión bastante cerrada del libro. Pero te das cuenta de que si pones todo lo que querías poner, te sale la colección de escritos. Entonces, si tenía que ser un libro relativamente manejable y bastante como contenido en sí mismo, digamos que por sí solo fuera pues eso, un manual, hay cosas que hay que
sacrificarlas, entre comillas, porque tampoco entro mucho en la parte de portfolio. No, pero entras en otra parte que ya comentaba Arturo antes de que llegaras, que personalmente me gustó mucho. Supongo que desde la parte de Design Ops tenemos mucho foco en training, en Sí. visibility, en tener que presentar y demás, workshops, y Sí. que explicas el tema de presentar la propuesta de diseño, Sí, que quizá para nosotros no es presentar una propuesta de diseño, pero es presentar una propuesta de lo que sea, del proceso, de lo que... Y me gustó especialmente esta parte porque dije, ya creo que además lo comentas, que tú no eres una persona muy extrovertida, ¿no? Y el tener esos tips, creo que a alguien que no haya presentado nunca su propuesta de diseño o que quiera mejorar en cómo presentar, ¿no? Decía, algo aparentemente muy obvio, ¿no? Pero lee la sala, ¿no? Lo tengo aquí marcado sí, y es súper... sí, o ten en cuenta la hora. No es lo mismo una reunión un viernes a las 9 de la mañana que un viernes a las 6 o un lunes a las 9 de la mañana. O sea, porque estás empezando la semana y estás todavía una cabeza en el finde, o estás terminando que ya no puedes con tu vida. Entonces hay que balancear un poco eso. Y la forma de hacerlo es encontrar la hora y leer. Ver la gente, ver cómo reacciona, ver cómo está. Que son cosas, pasa mucho, que las cosas que parecen obvias no nos Pasan por alto. No, o pasan por alto, porque como se supone que es algo tan obvio, pero... Sí, es como, ya, cuando lees piensas. Tema accesibilidad me gustaría escribir mucho más sobre. Bueno, igual también lo comentas al final, en las conclusiones, que eres muy consciente de que el diseño es muy, o sea, tu propuesta de manual de diseño es muy occidental. Europa, barra Estados Unidos. Pero claro, volvemos otra vez a lo que tú dices, sino que es la enciclopedia de Harry Potter. Es que era muy difícil. Pero sí, me quedé un poco con las ganas de poder profundizar en muchas cosas. O sea, accesibilidad es una de ellas, lo que mencionas ahora también, de poder ver esto mismo, pero con una visión más oriental. Porque tenemos tendencia a Europa, Bauhaus, Ulm, Estados Unidos, y ya está. Es como, bueno, no. Algún día escribiré otro libro. Eso quiere decir que sí, ¿no? Que va a haber un siguiente. No me lo he planteado todavía. ¿No? No. Déjame disfrutar de este y luego ya veremos. Porque también me puse igual buscando referencias de mujeres. A mí me costó la vida encontrarlas. Encontrar mujeres. Porque es como que siempre es Dieter Rams, Steve Jobs, Don Norman. Es como, parece que sean ellos tres y ya está. Y luego empiezas a investigar y empiezas a entrar en la parte histórica de dónde vienen las cosas y empiezas a encontrar las mujeres. Como, es que siempre han estado ahí, pero es como... Bueno, eso pasa a día de hoy también. Pero es lo que quería evitar. Por eso creo que hay bastante paridad, pero costó. No debería costar tanto. Yo, diciendo que tiene un toque muy tú, el cerrar, bueno, las conclusiones y con agradecimientos. Me encantó el tono cercano de añadir a las personas que te habían ayudado en el proceso, a tu familia. Sí. Es como, no sé, como cerrar con esto era como tener un poquito de ti ahí. Sí. Es que al final una carrera es mi carrera, pero no soy yo sola. Es imposible. O sea, muchas cosas de las que he aprendido es porque me ha rodeado gente con mucho talento. Y si te paras a escucharlas, aprendes. No tiene más, pero no tanta gente lo hace, creo. Porque yo adopto cosas, ¿sabes? Cosas que me han contado de experiencia de otras personas, digo, vale, pero esto quizá debería cambiarlo, debería hacerlo, debería incorporarlo. No, me lo estoy quedando como dije. Estaba ahora en mi cabeza, Pozo California, como te decía. No, es que estaba pensando en que tenía una conversación con una amiga que tiene nada que ver, pero tiene en parte. Un poco sí. Sí, el tema de rodearte de personas que son en alguna parte que admires o que sean más, o que tú consideres que son más inteligentes que tú, o que saben más que tú en alguna área, es como egoístamente
voy a aprender un montón y me voy a quedar eso y voy a mejorar la versión de mí, ¿no? Sí, pero hacer eso también implica que tienes un poco más a raya tu ego. Es otro tip para diseñadores, ¿no? Que el tema del ego es un problema siempre. Porque te impide precisamente hacer eso, sentarte con alguien y pensar, bueno, voy a escuchar y tratar de aprender, no escuchar a la otra persona pensando que es idiota y que no sabe lo que está hablando y que tú sabes todo lo que hay que saber de diseño y tú lo haces súper bien. Cuéntame más. Yo creo que es sentarte y que te diga, cuéntame más. Sí, Bueno, tú decirle. claro, pero me encanta sentarme con esa perspectiva porque obviamente no lo sé todo. Y no pretendo saberlo todo en muchos puntos. ¿Cómo haces para mantenerte al día y mantenerte viva? Porque es un libro, el blog, ¿no? Y luego tener el tiempo para, porque al final como diseñadora, ¿no? La inquietud de querer aprender, ¿no? Constantemente. Y vivir. Sí, podemos partir de la base que no se está aquí. No sé, a mí el concepto de fin de semana en el sofá no existe. O sea, escribiendo yo de formatos ya aprendo, porque en realidad me obliga a leer más, a investigar, a ver más vídeos, pero es que también en el trabajo no lo sé todo. O sea, muchas veces tienes que hacer, resolver problemas, hacer proyectos o ocupar roles con los que te puedes defender, pero tienes que aprender. Entonces es como constantemente. Porque si no nos estancamos. Porque decíamos muy al principio de la tecnología se mueve muy rápido. Hay que estar ahí. El problema es que tampoco hay que obsesionarse con el querer saberlo todo y probarlo todo. Para mí es como, las bases son sólidas, sí. A partir de aquí decide tú qué quieres hacer con tu carrera. Porque yo no puedo leer sobre accesibilidad, design ops, no se me ocurre nada más ahora, pero no puedo leer sobre todo. No puedo estar aquí todo. O sea, Me estaba viendo a la cabeza otra de estas preguntas rápidas. ¿Generalista o especialista? Generalista. Me has dudado, ¿eh? Venga, Arturo. Sí que ha sido rápida. Yo tengo, perdón, yo tengo una, y quizás más o menos para cerrar, porque llevamos 53 minutos. Yo también te sigo hace un montón de tiempo. No sabía que era desde 2018. En un momento te dejé de seguir. Me desintoxiqué de todo. No a ti. Me desintoxiqué de todo. Me fui de Instagram, de Twitter, de todo el mundo, de newsletters. Por eso te dejé de seguir, así como unfollow. A ti, a Máximo Gabete, a todo el mundo. Y luego volví. Pero me da la sensación, ahora viene la pregunta, ¿vale? Que has ido haciendo lo que te gustaba. ¿Qué quiero decir? Tengo la sensación de que donde estás en este momento, habiendo escrito un libro, siendo súper famosa, habiendo ganado un premio nacional de diseño, o sea, no es que has hecho poco, es increíble tu carrera. Pero me da la sensación de que no has pensado a los 18 años, quiero escribir un libro, quiero ser famosa, quiero tener una comunidad enorme, no has hecho, creo, ¿eh? Entonces, mola porque has llegado donde estás en este momento haciendo lo que te gusta, siendo fiel, a pesar de tus detours que nos has contado. Mi pregunta ahora sí viene, entonces era contexto solo, colchón de información. ¿Sientes la presión de escribir un segundo libro? ¿Sabes? Porque me da la sensación de que ahora tiene que escribir un segundo libro. ¿Por qué? Porque, claro, y porque si no lo haces, pero al mismo tiempo es como... Sientes que tienes la presión de, vale, he ido haciendo lo que me gustaba y por eso estoy aquí, y ahora... Imagina que pasado mañana tienes ganas de dejar You Are From Mars o... Pero estoy aquí porque he hecho lo que he querido / podido en función de las circunstancias. Donde sí cambio, pero es que no me gusta a mí ir en contra de mis principios o de mi manera de hacer las cosas. Cuando tenía 18, o el segundo, me matriculé en la carrera de turismo. Ok. Porque en teoría en mi cabeza tenía mucho sentido para poder llegar a la carrera de publicidad. Porque el diseño todavía no estaba... Era caro. Y fui como dando vueltas. Nunca he tenido eso, nunca he tenido la visión de quiero escribir un libro, quiero... Y eso se nota, pero por eso, ¿no sientes hoy la presión de no puedo fallar a las cosas que me están saliendo bien?
fallar, fallaré. Pero es que no quiero fallarme a mí. Entonces casi prefiero fallarle a la gente, sea quien sea, que no fallarme a mí mismo. Pero es que no puedo, o sea, No me obliguéis. no, o sea, me refiero que segundo libro puede ser, ahora no. Está 3 años tal vez. Y solo lleva 1 y casi 2 publicados, 1 y medio publicado. Sí. Volaron además, ¿eh? La primera edición voló, Esta vamos es por la primera edición. tercera. Es genial. Pero lo que decías antes de escribir, lo que tenía, o sea, toda la parte del SEO y demás, cuando hago esto no me va bien. Ujú. Entonces, de alguna manera la vida me va llevando por chiques. No sé, o sea, el premio nacional, lo del libro, lo de la comunidad de UX from Mars. Muy fuerte esto, ¿eh? Bueno, me ha salido bien. En catalán. Sí, esto es muy fuerte. Esto tiene un premio nacional Sí. de diseño. Si no, no te creas, que todavía es como... ¿Cómo? La respuesta es, siento presión, no le doy muchas vueltas a eso. Porque voy haciendo mi día a día, voy haciendo cosas y no puedo meter, en realidad tampoco puedo meter. O sea, es el equilibrio. ¿Te he contestado? ¿Tienes más preguntas? Perfectamente. Entonces tengo un montón de follow-up, por supuesto. A mí me dio la sensación de que tú tienes presión, porque de hecho cuando te preguntas no lo has tenido muy claro. Igual cuando te he dicho generalista o especialista, igual de claro. Y esto creo que es muy bueno también, ¿no? Y es algo que transmites en la fidelidad a ti misma. Es que si no, creo que queda todo muy artificial. Tengo que hacer un blog y tengo que... Estoy usando el tengo adrede, ¿eh? Porque Ujú. alguien me ha dicho que, porque el estándar es... Vale, o sea, el estándar está bien conocerlo, pero... No sé. Yo creo que lo ha dicho, ha quedado grabado, que esto da para un segundo round. No sé si es porque en el segundo round querrá preguntarnos sobre su sistema de diseño. Podría ser, pero yo es que me puedo pasar horas hablando sobre eso. Súper, pero entonces tomamos la palabra para este segundo round. Y muchas gracias por cerrar el año contigo. De verdad que nos hacía mucha ilusión. Gracias por invitarme. O sea, es que con lo que nos ha costado cuadrar un poco también. Desde marzo creo que veníamos. Es que hablando. veníamos, Sí. Desde Marte. Total. Tenía un año Desde un poco- Marte, veníamos hablando desde Marte. desde martes, sí. Es que he tenido un año un poco movido. Y esto. Lo vamos a emitir un día martes, en honor a Tui. Siempre lo emitimos un viernes, pero este saldrá un martes. Vale, ¿Te parece bien? Muy bien. te tomo la palabra. Vale. Voy a estar ahí en plan, uy, es viernes. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros.